día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Con Asunción. Adelante, Asunción, Sí. escuchamos. Sí, vamos a ver. Leí en Juan Martín Velasco lo siguiente: el Verbo se está engendrando dentro de mí y me está engendrando a mí. Ese engendrar el Padre al Hijo es algo que está ocurriendo siempre, ahora mismo, incluso dentro de nosotros. Y eso, lo que entiendo peor es eso de que nos está engendrando a nosotros. Esta es la pregunta. Gracias. Sí. Bien, me parece que esa expresión que usted ha leído, yo por lo menos la entiendo un tanto confusa. Vamos a ser claros, casi es mejor que cuando alguien me haga una consulta, igual es mejor que no cite el nombre, que no cite el nombre de quien lo dice, pues para que así no parezca que yo estoy contestando a nadie, pero eso de que el verbo está engendrando dentro de mí, vamos a ver, es cierto que el Padre engendra al Hijo por toda la eternidad. O sea, está continuamente engendrándole y el Hijo está recibiendo todo del Padre. Es cierto también que nosotros estamos creados por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han creado, y que el acto creador es un acto que no fue puntual, sino que continúa sosteniéndonos Dios en el ser. Lo que pasa es que la creación es un acto de Dios, pero continuado. Si Dios dejase en este momento de sostenernos, volveríamos a la nada. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que nos sostiene. Entonces, claro, cuando dice esa expresión, el Padre engendra el Verbo dentro de mí, hombre, vamos a ver, no sé yo exactamente por qué se dice dentro de mí. O sea, aunque yo no existiese, el Padre engendraría al Verbo. O sea, no, mi subjetividad, mi persona, mi yo, no es ninguna condición para que el Padre engendre al Verbo. O sea, eso trasciende mi persona, que el Padre engendre al Verbo, ¿no? Por eso, la verdad es que me chirría un poco eso que se diga que le engendra dentro de mí. Bueno, o sea, Dios no ocupa lugar, Dios engendra al Hijo desde toda la eternidad, pero incluso aunque yo no existiese, el Padre engendra al Verbo. Pero bueno, también siempre coger una frase y juzgarla así aisladamente, pues es un poco peligroso. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Me llamo Rocío. Adelante, Rocío. Esta es: ¿todo ser humano tiene al Espíritu Santo o solo la persona que vive en relación y en conexión con Dios, con Jesucristo? Gracias. Bueno, pregunta interesante, y es que hay que decir que también hay como niveles distintos de nuestra relación con el Espíritu Santo. Toda persona tiene relación con el Espíritu Santo, en el sentido de que si no la tuviese es que ni existiría. En la propia creación del ser humano intervienen Padre, Hijo y Espíritu Santo. En un cierto sentido, todos son hijos de Dios, creaturalmente. Pero cuando estamos por el sacramento del bautismo y por la gracia, estamos llamados a adentrarnos, ¿no?, en la intimidad de Dios, pues entramos en una condición de hijos de Dios superior a la que teníamos por creación, creaturalmente superior, porque estamos libremente y por gracia, estamos entrando en la relación que el Padre tiene con el Hijo por la gracia del Espíritu Santo. O sea que la respuesta a esta pregunta de Rocío es la de decir, hay niveles. O sea, todos tenemos esa presencia del Espíritu, pero estamos llamados a crecer en ella. Entonces no es lo mismo pues la afirmación eres hijo de Dios en el sentido creatural que en el sentido sacramental. Habiendo recibido la gracia del bautismo, pues hay niveles distintos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
Sí, buenos días, don José Ignacio. Adelante, le escuchamos. Miguel, desde Sebastián, Adelante, bienvenido y nos congratulamos por la JMJ que hemos gozado. Sí, es verdad. En relación con el tema de hoy, y es que basándonos en la prolífica presencia en el mundo de la Virgen María a través de la historia de la Iglesia, a veces se oye una especie de asimilación de la Virgen María con el Espíritu Santo, al que se consideraría, a la que se consideraría como el espíritu femenino de Dios. Me gustaría saber su opinión sobre esta asimilación. Bien, la verdad es que es un tema sobre el que en alguna ocasión yo también me he atrevido a preguntar, así a algún especialista, etcétera. Puede existir la tentación de proyectar en Dios la imagen nuestra que tenemos, ¿no? Padre, Madre e Hijo, a la Santísima Trinidad. Y entonces decir, vamos a ver, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo expresamos como la esposa del Padre. Bueno, no ha sido esa la tradición, o sea, no ha sido expresado así. Aunque sí que ha habido alguna imagen que se ha aproximado, pero digamos que la imagen de Padre, Madre, Hijo no podemos interpretar, o sea, no ha sido la tradición de la Iglesia explicada como Padre, Espíritu Santo y Jesucristo, no ha sido expresado así. Con lo cual yo pienso que es muy importante que nos atengamos a las imágenes de la tradición de la Iglesia, porque estamos hablando de un misterio que nos supera. Y entonces, digamos, es nuestra familia la que está hecha imagen de la Trinidad, no la Trinidad la que está hecha imagen de nuestra familia. O sea, nosotros somos la imagen, no Dios imagen de nosotros, ¿no? Eso dicho por adelantado, pero sí que es verdad que en la Virgen María vemos una imagen de la esponsalidad con Dios. Una imagen de la esponsalidad. Y esa esponsalidad se refleja especialmente con Jesucristo. Es Jesucristo el esposo de la Iglesia, es Jesucristo el esposo de las vírgenes, es Jesucristo el esposo del cristiano. Nosotros somos, entre comillas, esposa de Jesucristo. La Virgen María es la perfecta esposa de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que por su gracia nos da la capacidad, nos prepara para ser esposa de Cristo. Esa, digamos, sería la relación, la explicación que pide el oyente sobre cómo integrar, ¿no?, la imagen del Espíritu Santo y de la Virgen María en la imagen de la esponsalidad. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Soy Adela y le llamo de Alcorcón. Adelante. Mire, es que a mí me gusta mucho leer la Biblia, me entusiasma. Y yo considero la Biblia como una verdad novelada. Pero yo digo, todo es cierto, porque yo cuando leo lo de Sansón y los filisteos y algunas cosas, yo digo, ¿es cierto todo? Es lo que quería que me contestara. Vamos a ver, la Biblia tiene distintos niveles, o sea, la Biblia tiene libros históricos, hay libros sapienciales, es decir, existen distintos niveles dentro de la propia Sagrada Escritura, que incluso son llamados, como he dicho, a unos libros históricos, otros, etcétera. Bueno, toda la Biblia utiliza géneros literarios en su forma de expresión, pero hay libros de la Sagrada Escritura que son mucho más que el nivel de utilización de géneros literarios es muy inferior, sino que son más bien un relato histórico. Por ejemplo, usted cuando está hablando de la historia de los filisteos, etcétera, etcétera, obviamente está haciendo una referencia, ¿no?, a la historia del pueblo de Israel. Y, por ejemplo, pues cuando usted está leyendo el libro del Génesis, del inicio del mundo, etcétera, que lógicamente estamos hablando de los inicios de la humanidad, en donde no ha habido testigos de los relatos, cuando ha escrito el autor del Génesis ese texto, por ejemplo, o sea, cuando el autor del Génesis escribió tal libro, estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero lógicamente ahí no había ninguno que había sido testigo de la creación de Adán y Eva escribiendo el libro, no había nadie que había sido testigo de
del episodio de Caín y Abel o del Arca de Noé, etcétera. O sea, ese libro está escrito bajo el influjo del Espíritu Santo que asiste al hagiógrafo, pero lo está escribiendo bajo imágenes concretas o bajo unos géneros literarios concretos, inspirado por el Espíritu Santo. Luego, digamos, hay que distinguir los libros, cuáles están haciendo referencia a narraciones históricas de las que el escritor ha sido testigo, o cuáles tienen otra forma de género literario. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.